Una fina capa de polvo parisino cubría la pequeña cámara Canon AE-1 cuando las manos enguantadas de Pierre Dubois la extrajeron de su escondite. Era una mañana de octubre de 2007 y el veterano técnico de mantenimiento de la Torre Eiffel acababa de descubrir algo que no debería estar allí, oculta detrás de una barandilla metálica del segundo mirador, a 115 metros de altura, una cámara fotográfica que había permanecido invisible durante más de una década. «Nunca había visto esto antes», murmuró Pierre a su compañero de trabajo mientras giraba el objeto entre sus dedos. La carcasa de metal plateado mostraba signos evidentes del paso del tiempo, pequeñas marcas de oxidación, el cuero sintético agrietado y una correa negra que se deshacía al tacto. Pero lo que más llamó su atención fue el contador de exposiciones. Marcaba 35 de 36 fotografías tomadas. El hallazgo no habría sido extraordinario si no fuera por un detalle crucial. Grabado en la base de la cámara, con letra pequeña y precisa, estaba el nombre A. Lefebvre, 1994. Pierre sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Ese nombre le resultaba familiar, aunque no podía precisar por qué. 2 horas más tarde, en la oficina de seguridad de la torre, el supervisor Jean-Claude Moreau examinaba la cámara bajo la luz fluorescente. Sus ojos grises, endurecidos por 30 años trabajando en el monumento más visitado de París, se entrecerraron mientras leía el nombre grabado una y otra vez. Adrien Lefebvre, pronunció lentamente, como si las sílabas fueran fragmentos de un recuerdo distante. Dios mío, era ese chico que desapareció en el 94. La temperatura en la oficina pareció descender varios grados. Moreau se dirigió hacia un archivador metálico, sus pasos resonando contra el suelo de linóleo. Sus dedos recorrieron carpetas amarillentas hasta encontrar una etiquetada «Casos sin resolver», 1994. El expediente era delgado, apenas una docena de páginas, pero cada hoja contenía piezas de un rompecabezas que nunca se había completado. Adrien Lefebvre, 19 años, estudiante de Historia del Arte en la Sorbona, leyó Moreau en voz alta. Desaparecido el 23 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 21:30 horas. Última vez visto en el segundo piso de la Torre Eiffel. Pierre se acercó para leer por encima del hombro de su supervisor. La fotografía adjunta al expediente mostraba a un joven de rostro angular, cabello castaño ondulado y ojos oscuros que parecían mirar directamente al observador con una intensidad inquietante. Llevaba una chaqueta de cuero marrón y sostenía, irónicamente, una cámara fotográfica colgando de su cuello. «¿Cómo puede ser que su cámara haya estado ahí todo este tiempo?», preguntó Pierre, su voz apenas un susurro. Moreau cerró el expediente con un golpe seco. «Esa es exactamente la pregunta que nos hicimos hace 13 años y que aparentemente seguimos sin poder responder». El viento otoñal hacía vibrar las ventanas de la oficina, creando un sonido fantasmal que parecía provenir de la propia estructura de hierro de la torre. París se extendía bajo ellos, indiferente al misterio que se desarrollaba a 115 metros de altura. Aquella tarde, Moreau decidió revisar personalmente el área donde había sido encontrada la cámara. Acompañado por Pierre y 2 técnicos más, subió hasta el segundo mirador. El sector donde habían hallado el objeto era una zona técnica, parcialmente oculta a los visitantes por paneles metálicos. Para llegar hasta la barandilla donde estaba escondida la cámara, una persona habría tenido que agacharse y deslizarse por un espacio estrecho entre 2 estructuras de soporte. «Es imposible que haya llegado aquí por accidente», observó Moreau, arrodillándose en el mismo lugar donde Pierre había hecho el descubrimiento. «Alguien la puso aquí deliberadamente». El técnico más joven del grupo, un hombre llamado François, señaló hacia las barandillas superiores. «¿Y si se cayó desde arriba?». Moreau negó con la cabeza. «No, miren la posición. Está perfectamente protegida de la lluvia y el viento.
Si hubiera caído, habría rebotado hacia el borde o se habría deslizado hacia abajo. Esto fue colocado aquí con cuidado. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse entre las vigas de hierro, creando un intrincado juego de sombras que danzaban sobre el suelo metálico del mirador. París se teñía de dorado bajo ellos, pero para los 4 hombres que examinaban cada centímetro del área, la belleza del paisaje había quedado opacada por la inquietante presencia de un misterio que se creía enterrado para siempre. «Hay que llevar esta cámara a revelar», decidió Moreau finalmente. Si Adrien Lefebvre realmente tomó 35 fotografías antes de desaparecer, tal vez finalmente podamos entender qué le ocurrió esa noche de septiembre de 1994. Mientras bajaban por los ascensores de la torre, ninguno de los 4 hombres se atrevió a expresar en voz alta el pensamiento que todos compartían. Después de 13 años de silencio, Adrien Lefebvre estaba a punto de hablar desde la tumba. El laboratorio fotográfico de la Rue de Rivoli recibió la cámara al día siguiente. El propietario, un hombre mayor llamado Henri Castillon, había trabajado revelando películas durante más de 40 años. Había visto de todo: rollos olvidados en áticos, cámaras recuperadas de naufragios, incluso películas encontradas en escenas de crimen. Pero cuando Moreau le explicó la procedencia de esa Canon AE-1, Henri sintió que se enfrentaba a algo diferente. «El rollo está en condiciones sorprendentemente buenas», comentó Henri mientras examinaba la cámara bajo una lupa. «La humedad debería haber arruinado la película hace años, pero el lugar donde estaba escondida la protegió perfectamente. Es casi como si alguien hubiera elegido ese escondite específicamente para preservar las fotografías». Moreau se removió incómodo en su silla. Cada nuevo detalle parecía añadir otra capa de misterio al caso, en lugar de proporcionar respuestas. «¿Cuánto tiempo necesita para revelar las imágenes?», preguntó. «Deme 2 días», respondió Henri. «Si hay algo en esa película lo vamos a ver, pero le advierto, después de tantos años, algunas imágenes podrían estar dañadas o ser ininteligibles». Esa noche, Moreau no pudo dormir. Permaneció despierto en su apartamento de Montmartre, hojeando una y otra vez el expediente de Adrien Lefebvre, memorizando cada detalle, cada testimonio, cada pista que había llevado a un callejón sin salida 13 años atrás. El joven había llegado a la Torre Eiffel, acompañado por 3 amigos: Camille Rousseau, su novia; Thomas Dubois, su mejor amigo desde la infancia; y Sophie Martin, una compañera de universidad. Los 4 habían decidido pasar la tarde fotografiando París desde diferentes ángulos, como parte de un proyecto estudiantil sobre arquitectura urbana. Según los testimonios, hacia las 21:00 horas, cuando ya había oscurecido y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Adrien había expresado su deseo de quedarse un poco más en el segundo piso para capturar algunas tomas nocturnas. Sus amigos, cansados después de una larga jornada de turismo, decidieron esperarlo en la base de la torre. «Te damos media hora, no más», le había dicho Thomas. «Si no bajas para las 21:30, subimos a buscarte». Esa fue la última vez que alguien vio a Adrien Lefebvre con vida, 23 de septiembre de 1994. Las luces doradas de la Torre Eiffel se encendieron puntualmente a las 20:45, como cada noche desde hacía más de un siglo. Para los millones de parisinos que cenaban en sus apartamentos o paseaban por las orillas del Sena, era una escena familiar, casi rutinaria. Pero para Camille Rousseau, Thomas Dubois y Sophie Martin, esa noche se convertiría en el momento que dividiría sus vidas en un antes y un después. Adrien siempre fue obsesivo con la fotografía, recordaba Thomas años más tarde, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café en un bistró de Saint-Germain. Se podía pasarse horas esperando la luz perfecta, el ángulo exacto. Esa noche no fue diferente, o al menos eso creímos.
A las 21:35, 5 minutos después de la hora acordada, los tres amigos decidieron subir al segundo piso a buscar a Adrien. El ascensor estaba abarrotado de turistas que bajaban después de un día completo de visitas, y el ambiente tenía esa mezcla característica de cansancio satisfecho y excitación que se respiraba cada noche en la torre. ¿Han visto a un chico joven, cabello castaño, con una cámara Canon?, preguntó Camille al operador del ascensor, un hombre mayor con acento del sur de Francia. Mademoiselle, veo cientos de jóvenes con cámaras cada día, respondió el hombre con una sonrisa cansada. ¿Algo más específico? Cuando llegaron al segundo piso, el mirador estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunos rezagados capturando las últimas fotografías nocturnas y un par de empleados de limpieza recogiendo los desechos del día. Las luces de París brillaban espectacularmente bajo ellos, creando un mosaico dorado que se extendía hasta el horizonte. «¡Adrien!», gritó Thomas, su voz resonando entre las estructuras metálicas. El eco regresó varias veces, pero no hubo respuesta humana. Sophie se acercó a uno de los empleados de limpieza, un hombre de mediana edad, con overol azul. «Disculpe, ¿ha visto a un joven con una chaqueta de cuero marrón? Estaba aquí hace unos minutos». El hombre se detuvo, apoyándose en su escoba. «Sí, creo que sí. Estaba por allá». Señaló hacia el extremo norte del mirador, fotografiando hacia Montmartre. Pero eso fue hace rato, tal vez 40 minutos. Los tres amigos se dirigieron hacia la zona indicada, sus pasos resonando metálicamente contra el suelo de hierro perforado. El viento nocturno había aumentado de intensidad, y sus ropas se agitaban mientras caminaban entre las enormes vigas que sostenían la estructura. «Mira», dijo Camille de repente, señalando hacia el suelo. Allí, junto a la barandilla, estaba la tapa del objetivo de la cámara de Adrien. Un pequeño círculo de plástico negro con las letras Canon grabadas en relieve. Thomas la recogió con manos temblorosas. «Esto es suyo, definitivamente. Siempre se le caía la tapa cuando estaba concentrado fotografiando». Un silencio inquietante se instaló entre ellos. A lo lejos, el tráfico de París continuaba su ritmo nocturno, pero en el segundo piso de la Torre Eiffel, a 115 metros de altura, el mundo parecía haberse detenido. «Tal vez bajó por las escaleras», sugirió Sophie, aunque su voz carecía de convicción. Bajaron inmediatamente al primer piso, luego a la base, preguntando a cada empleado, cada guardia de seguridad, cada operador de ascensor que encontraron. Nadie había visto a Adrien descender. Las salidas de la torre estaban controladas y no había registro de que hubiera abandonado el recinto. A las 22:45, exactamente 1 hora y cuarto después de la hora acordada para el encuentro, Camille tomó la decisión que cambiaría todo. Llamó a la policía. «¿Nombre del desaparecido?», preguntó la voz rutinaria al otro lado de la línea. «Adrien Lefebvre, 19 años», respondió Camille, luchando por mantener la compostura. «Desapareció en la Torre Eiffel. Subió al segundo piso hace 2 horas y nunca bajó». El agente de policía que llegó media hora más tarde era un hombre veterano llamado Inspector Claude Moreau, padre del futuro supervisor de seguridad, Jean-Claude Moreau, que encontraría la cámara 13 años después. Su experiencia le había enseñado que la mayoría de las denuncias de desaparición de jóvenes se resolvían en las primeras 24 horas con explicaciones mundanas. Una discusión de pareja, una decisión impulsiva de pasar la noche en otro lugar, o simplemente una confusión de horarios. «Cuéntenme exactamente qué ocurrió desde que llegaron esta tarde», pidió el inspector Moreau, abriendo su libreta de notas. Durante la siguiente hora, los tres amigos reconstruyeron meticulosamente los eventos del día. Habían llegado a la torre a las 15:30, habían subido primero al primer piso, luego al segundo, y finalmente habían ascendido hasta la cima. Adrien había estado tomando fotografías constantemente, mostrándose especialmente interesado en las vistas hacia el norte de la ciudad.
Parecía más callado que de costumbre, admitió Thomas, cuando el inspector le preguntó sobre el comportamiento de Adrien. Pero cuando estaba concentrado en sus fotos, siempre se volvía introvertido. ¿Había tenido problemas económicos? ¿Dificultades en sus estudios? ¿Algún conflicto familiar?, indagó Moreau. Camille negó con la cabeza. Todo estaba bien. Sus padres lo apoyaban, sus calificaciones eran excelentes y acababa de conseguir una beca para continuar sus estudios. No tenía razones para hacer algo drástico. El inspector organizó inmediatamente una búsqueda nocturna. 6 agentes de policía, acompañados por personal de seguridad de la torre, revisaron cada nivel, cada escalera, cada rincón accesible al público. Utilizaron linternas potentes para examinar áreas con poca iluminación y llamaron a Adrien por megáfono desde diferentes puntos del monumento. La búsqueda se extendió hasta las 3:00 de la madrugada sin resultados. «Es imposible», murmuró el jefe de seguridad nocturna de la torre, un hombre llamado René Blanchard, mientras revisaba por tercera vez los registros de entrada y salida. «Tenemos control en todos los accesos. Si subió, tiene que haber bajado. No hay otra explicación», pero la explicación no aparecía. Al amanecer del 24 de septiembre, los padres de Adrien, Marc y Isabelle Lefebvre llegaron desde su casa en Neuilly-sur-Seine, con los rostros descompuestos por la falta de sueño y la angustia. Marc era profesor de literatura en un liceo local, e Isabelle trabajaba como bibliotecaria en la Universidad de París-Sorbonne. Eran una familia de clase media, educada y estable, sin secretos oscuros ni tragedias familiares que pudieran explicar una desaparición repentina. Adrien llamó ayer por la tarde para decir que regresaría tarde porque iba a fotografiar la torre con sus amigos, explicó Isabelle a los investigadores, sus palabras entrecortadas por sollozos contenidos. Le dije que tuviera cuidado y que nos llamara si necesitaba algo. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. Durante los siguientes días, la búsqueda se intensificó. Se instalaron carteles con la fotografía de Adrien en toda la zona de Trocadero. Se entrevistó a cientos de turistas que habían visitado la torre el 23 de septiembre y se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad disponibles en el área. Las imágenes de video mostraron a Adrien llegando con sus amigos a las 15:30, subiendo en los ascensores y moviéndose por los diferentes niveles de la torre durante la tarde. La última imagen clara lo captó a las 20:55 en el segundo piso, caminando hacia la zona norte del mirador con su cámara en la mano. Después de eso, nada. «Es como si la tierra se lo hubiera tragado», comentó el inspector Moreau a su colega, el detective Pierre Roussel, mientras revisaban las imágenes por 15ª vez. «Pero la tierra está a 115 metros hacia abajo, y no encontramos nada allí tampoco». La investigación tomó un giro más siniestro cuando los detectives comenzaron a explorar la posibilidad de que Adrien hubiera intentado acceder a áreas restringidas de la torre. Interrogaron a empleados de mantenimiento, técnicos y personal de seguridad sobre posibles entradas a zonas no públicas. Técnicamente, existen corredores de servicio y áreas de mantenimiento, admitió el ingeniero jefe de la torre, un hombre llamado Philippe Garnier, pero están todas cerradas con llave y solo el personal autorizado tiene acceso. Además, están claramente marcadas como zonas prohibidas. «¿Qué pasaría si alguien lograra entrar en esas áreas?», preguntó Moreau. Garnier se encogió de hombros. «Dependería de dónde fuera exactamente. Algunas zonas son simplemente depósitos de herramientas, otras dan acceso a la estructura interna de soporte, pero nadie podría perderse allí durante días sin ser encontrado. Revisamos esas áreas regularmente. Sin embargo, cuando los investigadores solicitaron una búsqueda exhaustiva de todas las áreas restringidas, descubrieron algo inquietante. Algunas zonas no habían sido inspeccionadas en meses.
Existían espacios entre las vigas de soporte, cámaras técnicas olvidadas y corredores de servicio que rara vez eran utilizados. La búsqueda en estas áreas se realizó el 30 de septiembre, una semana después de la desaparición. 6 técnicos especializados, acompañados por 2 detectives, exploraron cada recoveco accesible de la estructura interna de la Torre Eiffel. No encontraron rastro alguno de Adrien Lefebvre. Para octubre de 1994, el caso comenzó a perder prioridad en la agenda policial. Sin nuevas pistas, sin testigos adicionales y sin evidencia física, la investigación entró en un estado de hibernación burocrática. Los padres de Adrien, devastados pero determinados, contrataron a un detective privado llamado Michel Durand. Durante los siguientes 6 meses, Durand entrevistó a más de 200 personas, revisó cada documento del caso y siguió cada pista imaginable. Su conclusión fue tan frustrante como la de la policía. Adrien Lefebvre había desaparecido sin dejar rastro alguno, como si nunca hubiera existido. Camille, Tomás y Sophie intentaron continuar con sus vidas, pero la ausencia de Adrien se había convertido en una presencia constante. Se reunían cada 23 de septiembre en la base de la Torre Eiffel, llevando flores y esperando, contra toda lógica, que su amigo apareciera caminando entre la multitud de turistas. Hay noches en las que sueño que lo veo en el segundo piso, confesó Camille en una entrevista años más tarde. Está allí, con su cámara, esperándome. Pero cuando trato de acercarme, la torre se vuelve infinitamente alta y nunca puedo llegar hasta él. El tiempo continuó su marcha implacable. 1995 se convirtió en 1996, luego en 1997, 1998, 1999. El nuevo milenio llegó sin respuestas. Los padres de Adrien envejecieron prematuramente, su cabello se volvió gris, sus rostros se surcaron de arrugas, pero nunca dejaron de esperar una explicación. El expediente policial se archivó oficialmente en 2001, 7 años después de la desaparición. El caso de Adrien Lefebvre se unió a la lista de misterios sin resolver de París. Esas historias que de vez en cuando resurgen en programas de televisión o artículos de periódicos amarillistas, pero que gradualmente se desvanecen en el olvido colectivo. La Torre Eiffel siguió recibiendo millones de visitantes cada año. Parejas se comprometían en sus miradores, familias creaban recuerdos fotográficos y turistas de todo el mundo subían y bajaban por sus ascensores sin saber que, en algún lugar de esa estructura de hierro, se ocultaba el secreto de un joven que había subido una noche de septiembre y nunca había vuelto a bajar. Hasta que, 13 años después, Pierre Dubois encontró una cámara cubierta de polvo detrás de una barandilla metálica. Henri Castillon había revelado más de 100.000 rollos fotográficos a lo largo de su carrera, pero ninguno lo había preparado para lo que vio emerger en la bandeja de revelado esa mañana de octubre de 2007. Las primeras imágenes de la cámara de Adrien Lefebvre aparecían lentamente bajo la luz roja del cuarto oscuro, como fantasmas materializándose desde el pasado. «Increíble», murmuró Henri mientras agitaba suavemente la fotografía en el baño químico. Después de 13 años, la calidad es casi perfecta. Las primeras 20 imágenes eran exactamente lo que cualquiera esperaría de un estudiante de arte fotografiando París. Tomas clásicas del Louvre, con su pirámide de cristal brillando bajo el sol de la tarde, el Sena serpenteando entre los edificios haussmannianos, turistas posando en la Place du Trocadero, con la Torre Eiffel de fondo. Cada fotografía estaba técnicamente bien ejecutada, mostrando el ojo artístico que había llevado a Adrien a especializarse en historia del arte. Pero a medida que Henri continuaba revelando las imágenes, un cambio sutil comenzó a manifestarse. Las fotografías números 21 a 30 mostraban vistas de París desde diferentes alturas de la Torre Eiffel, pero había algo inquietante en la composición. Los ángulos parecían deliberadamente excéntricos,
capturando sombras extrañas y reflejos en las ventanas de los edificios circundantes que creaban formas casi siniestras. «Es como si hubiera estado buscando algo específico», pensó Henry en voz alta, colgando la fotografía número 28 para que se secara. Cuando llegó a la imagen número 31, Henry se detuvo abruptamente. La fotografía mostraba un pasillo metálico estrecho, iluminado por una luz artificial pálida. No era una vista de París, ni siquiera parecía ser un área pública de la torre. Las paredes eran de hierro oxidado, con tuberías y cables eléctricos corriendo a lo largo del techo. El suelo estaba cubierto de polvo y pequeños fragmentos de metal. «¿Dónde diablos tomó esto?», susurró Henry. La imagen número 32 era aún más desconcertante. Mostraba lo que parecía ser una pequeña habitación o cámara dentro de la estructura de la torre, con paredes metálicas curvas que convergían hacia un punto central. En el suelo había herramientas oxidadas que parecían haber estado allí durante décadas, llaves inglesas, martillos y lo que parecía ser un casco de trabajo de estilo antiguo. Henry se acercó más a la fotografía, utilizando una lupa para examinar los detalles. En la esquina superior derecha de la imagen, apenas visible, había algo que le heló la sangre, lo que parecía ser una mano humana parcialmente oculta detrás de una viga metálica. «No puede ser», murmuró, su voz temblando ligeramente. Con manos cada vez más temblorosas, Henry procedió a revelar la imagen número 33. Esta fotografía estaba ligeramente desenfocada, como si hubiera sido tomada con prisa o en movimiento. Mostraba lo que parecía ser un conjunto de escaleras metálicas que descendían hacia la oscuridad, con barandillas improvisadas hechas de cadenas oxidadas. En los escalones se podían distinguir huellas en el polvo, como si alguien las hubiera utilizado recientemente. La imagen número 34 fue la que hizo que Henry casi dejara caer la fotografía. Era una toma cerrada de lo que parecía ser una placa metálica atornillada a la pared, con texto grabado que era apenas legible en la imagen. Henry utilizó una lupa más potente y logró descifrar parcialmente las palabras. «Son interdite, personnel autorisé seulement, 1889. El año de construcción de la Torre Eiffel». Henry se detuvo antes de revelar la última imagen. Sus manos temblaban, y una sensación de pavor había comenzado a instalarse en su pecho. Durante sus 40 años como fotógrafo, había desarrollado una intuición casi sobrenatural sobre las imágenes que estaba a punto de ver. Y esta vez, esa intuición le gritaba que no querría ver lo que Adrien Lefebvre había capturado en su última fotografía. Pero la curiosidad profesional pudo más que el miedo. La imagen número 35, la última del rollo, apareció lentamente en el revelador como una pesadilla emergiendo de la nada. Era una fotografía tomada desde muy cerca de lo que parecía ser una ventana o superficie de cristal. El reflejo mostraba parcialmente el rostro de Adrien, sus ojos muy abiertos, su boca entreabierta en lo que podría haber sido sorpresa o terror. Pero lo que convertía la imagen en verdaderamente inquietante no era la expresión de Adrien, sino lo que se podía distinguir vagamente detrás del cristal, formas oscuras que parecían moverse, sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz visible. Henry colgó la última fotografía y se alejó de la bandeja de revelado, necesitando un momento para procesar lo que acababa de ver. Había revelado imágenes de accidentes, crímenes y tragedias, pero nunca había sentido la sensación visceral de que estaba mirando las últimas imágenes tomadas por alguien que sabía que estaba en peligro. Una hora más tarde, Moreau llegó al laboratorio acompañado por 2 detectives de la policía parisina que habían sido asignados para revisar el caso a la luz de los nuevos hallazgos. El inspector Daniel Rousseau, sin parentesco con Camille, y la detective Marie Blanchard examinaron las fotografías con expresiones cada vez más graves. «¿Conocen estas áreas de la torre?», preguntó Rousseau, señalando las imágenes de los pasillos metálicos.
Moreau negó con la cabeza lentamente. No son áreas públicas, definitivamente, pero tampoco reconozco estas ubicaciones como parte de las zonas de mantenimiento habituales. La detective Blanchard tomó la fotografía número 34, la que mostraba la placa metálica con la fecha 1889. ¿Es posible que existan áreas de la torre que hayan sido selladas desde su construcción? En teoría, sí, admitió Moreau, aunque su voz denotaba incredulidad. Durante la construcción original, se crearon numerosos espacios temporales para almacenar materiales y herramientas. Algunos de esos espacios podrían haber sido sellados y olvidados cuando se completó la torre. Rousseau estudió cuidadosamente la última fotografía, la que mostraba el reflejo de Adrián en el cristal. ¿Qué opinión le merece la expresión de su rostro en esta imagen? Henri, que había estado observando la discusión en silencio, finalmente habló. He visto esa expresión antes en fotografías de guerra, en imágenes de accidentes. Es la expresión de alguien que se da cuenta de que está en una situación de la que tal vez no pueda salir. Un silencio pesado se instaló en el laboratorio. El zumbido de los equipos de revelado parecía amplificarse, creando una atmósfera casi claustrofóbica. Necesitamos regresar a la torre, decidió Moreau finalmente. Si Adrien encontró acceso a áreas selladas, tiene que haber una entrada. Y si la hay, vamos a encontrarla. Esa misma tarde, un equipo de 6 personas se reunió en el segundo piso de la Torre Eiffel. Moreau, los 2 detectives, Henri Castillon con las fotografías, el ingeniero Philippe Garnier, que había participado en la investigación original, y Pierre Dubois, quien había encontrado la cámara. Comenzaron su búsqueda en el área donde había sido hallada la cámara, utilizando las fotografías como mapa. Henri había traído copias ampliadas de las imágenes más relevantes y las comparaba constantemente con la arquitectura visible de la torre. «Miren esto», dijo Garnier de repente, señalando hacia una sección de la pared metálica que parecía ligeramente diferente del resto. Esta plancha de hierro tiene remaches de un estilo diferente. Son más antiguos, probablemente originales de 1889. Pierre se acercó y pasó sus manos por la superficie metálica. Se siente diferente también, como si hubiera una cavidad detrás. Utilizando herramientas de precisión, el equipo logró aflojar varios remaches de la plancha metálica. Lo que descubrieron detrás los dejó sin palabras. Un estrecho pasadizo que se internaba en la estructura interna de la torre, exactamente como el que aparecía en la fotografía número 31 de Adrien. «Dios mío», susurró Moreau, «realmente existe». El pasadizo era tan estrecho que solo podía transitarse de uno en uno, y estaba cubierto de polvo que parecía no haber sido perturbado en décadas. Pero cuando Pierre iluminó el suelo con su linterna, descubrió algo que confirmó sus peores temores: huellas de pisadas en el polvo, algunas claramente más recientes que otras. «Alguien ha estado aquí», anunció Pierre, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. Henri comparó el pasadizo con la fotografía número 31. «Es exactamente el mismo lugar. Adrien estuvo aquí». El pasadizo se extendía aproximadamente 15 metros antes de abrirse a una pequeña cámara circular, idéntica a la que aparecía en la fotografía número 32. Las herramientas oxidadas seguían allí, exactamente en las mismas posiciones, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día en que Adrien había tomado la fotografía. Pero había algo más. En el centro de la cámara, parcialmente oculto debajo de una lámina de metal corroída, Garnier descubrió algo que hizo que todo el misterio tomara una dimensión completamente nueva. Un cuaderno de notas encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno. En la primera página, escrito con tinta desvanecida pero aún legible, estaba el nombre Adrien Lefebvre y la fecha, 23 septiembre 1994. Las páginas que siguieron contenían la explicación de todo lo que había ocurrido esa noche de septiembre.
escrita con la letra temblorosa de alguien que sabía que tal vez nunca saldría de allí para contarla. El cuaderno temblaba entre las manos de Moreau mientras leía las primeras líneas escritas por Adrien Lefebvre 13 años atrás. A su alrededor, en esa cámara oculta dentro de la Torre Eiffel, el silencio era tan profundo que podía escucharse el latido de su propio corazón. 23 de septiembre, 21:30 horas. Si alguien encuentra esto, significa que no logré salir. Mi nombre es Adrien Lefebvre y necesito explicar lo que descubrí esta noche. Moreau hizo una pausa y miró a sus compañeros. Todos estaban inmóviles, esperando. Henri tenía su grabadora preparada para documentar cada palabra, mientras que los detectives Rousseau y Blanchard tomaban fotografías de la escena. Todo comenzó cuando vi a un hombre mayor manipulando una sección de la pared metálica en el segundo piso. Llevaba un overol de trabajo, pero había algo extraño en su comportamiento. Se movía con sigilo, como si no quisiera ser visto. Cuando mis amigos bajaron y yo me quedé solo para tomar las últimas fotografías nocturnas, decidí investigar. La letra de Adrien era clara al principio, pero Moreau notó que gradualmente se volvía más temblorosa, como si hubiera sido escrita bajo una tensión creciente. El hombre había desaparecido, pero la sección de pared que había estado manipulando estaba ligeramente abierta. Pude ver que detrás había un espacio oscuro. Sé que debería haber bajado inmediatamente para buscar a mis amigos, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Como futuro historiador del arte, la idea de descubrir espacios ocultos en la Torre Eiffel era irresistible. Pierre interrumpió la lectura. ¿Ese hombre del overol podría haber sido uno de nuestros empleados? Garnier negó con la cabeza. En 1994, nuestro personal de mantenimiento nocturno era muy reducido. Solo 3 personas trabajaban después de las 20:00 horas y todos fueron interrogados durante la investigación original. Moreau continuó leyendo. Entré al pasadizo utilizando la luz de flash de mi cámara para orientarme. Era estrecho, pero transitable. Tomé varias fotografías para documentar lo que estaba viendo. El pasadizo conducía a esta cámara circular donde estoy escribiendo ahora. Las herramientas y equipos que hay aquí parecen ser originales de la construcción de la torre. Es como descubrir un museo olvidado. 21:45 horas. He encontrado documentos fascinantes, planos arquitectónicos que muestran que esta área fue utilizada como oficina temporal durante la construcción. Hay cartas firmadas por ingenieros que trabajaron con Gustave Eiffel. Esto podría ser uno de los descubrimientos históricos más importantes del siglo. La escritura mostraba signos de emoción creciente, con palabras subrayadas y exclamaciones. 22:02 horas. Algo ha cambiado. Escuché pasos en el pasadizo. El hombre del overol ha regresado, pero no está solo. Son al menos 2 personas, tal vez 3. Sus voces resuenan extrañamente en este espacio, pero puedo entender parcialmente lo que dicen. Están hablando sobre mantener el secreto y proteger la operación. Una de las voces mencionó algo sobre objetos históricos y clientes internacionales. No entiendo completamente qué está ocurriendo, pero algo me dice que no debería estar aquí. Moreau se detuvo y miró a los detectives. Rousseau estaba tomando notas frenéticamente, mientras que Blanchard había comenzado a examinar más cuidadosamente los objetos esparcidos por la cámara. Detective Blanchard, ¿qué ve ahí?, preguntó Moreau. Estos no son solo herramientas de construcción, respondió ella, levantando cuidadosamente una pequeña caja metálica. Miren esto. Dentro de la caja había varios objetos pequeños, envueltos en tela, monedas antiguas, pequeñas piezas de joyería y lo que parecía ser un fragmento de metal con inscripciones. Parece una colección de antigüedades, observó Henri. Garnier examinó uno de los objetos más de cerca. Esto es muy antiguo, probablemente del siglo XVIII. Y miren estas marcas, parecen sellos de autenticidad. Moreau continuó leyendo el cuaderno. 22:15 horas.
Los hombres se han ido, pero sellaron la entrada desde afuera. Puedo escuchar el sonido de metal contra metal, como si estuvieran reemplazando los remaches. He tratado de empujar la plancha metálica desde adentro, pero es imposible moverla. Estoy atrapado. He explorado toda esta cámara buscando otra salida. Hay un conducto de ventilación en el techo, pero es demasiado pequeño. Hay también lo que parece ser el inicio de otra escalera que baja hacia niveles más profundos de la torre, pero está bloqueada por escombros que parecen haber sido colocados intencionalmente. La escritura comenzaba a mostrar signos de desesperación. Algunas palabras estaban borroneadas, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel. 22:30 horas. He usado casi todo el rollo de mi cámara documentando este lugar y tratando de encontrar pistas sobre quiénes son estas personas y qué están haciendo aquí. La última fotografía la tomé reflejándome en una ventana pequeña que da hacia el exterior, esperando que alguien pudiera verla algún día y entender que estuve aquí. 22:45 horas. He encontrado más cajas ocultas detrás de las herramientas. Contienen docenas de objetos antiguos, todos cuidadosamente catalogados con pequeñas etiquetas que incluyen fechas y, lo que parece ser, precios. Creo que estas personas han estado utilizando este espacio como almacén para contrabando de antigüedades. 23:08 horas. Puedo escuchar voces de nuevo en el pasadizo. Se están acercando. Voy a ocultar este cuaderno y mi cámara en lugares diferentes, esperando que al menos uno sea encontrado algún día. Si mis padres leen esto alguna vez, los amo. Y lo siento mucho por la preocupación que les voy a causar. No fue culpa de nadie. Solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. A Camille, eres la luz de mi vida. No me olvides, pero tampoco dejes que mi ausencia detenga tu futuro. A Thomas y Sophie, gracias por ser los mejores amigos que alguien podría pedir. La caligrafía se volvía cada vez más irregular, como escrita con prisa y bajo estrés extremo. 23:15 horas. Los pasos están muy cerca ahora. Puedo ver luz de linternas filtrándose por las grietas de la entrada. Sé que van a abrir el pasadizo. No sé qué van a hacer conmigo, pero tengo miedo. Si encuentran este cuaderno antes que las autoridades, por favor, que alguien sepa que Adrien Lefebvre descubrió algo que no debía descubrir. Los nombres que he logrado escuchar, alguien llamado Marcel y otro al que llaman Le Professeur. Una de las voces tenía acento extranjero, posiblemente alemán. Están abriendo la entrada. Puedo escuchar el metal siendo manipulado. Si esta es mi última entrada, París es hermosa vista desde las alturas, especialmente de noche. Me alegro de que mis últimas imágenes hayan sido de la ciudad que amo. 23:20 horas, ya están aquí. El cuaderno terminaba abruptamente. Las últimas palabras estaban escritas con tanta prisa que apenas eran legibles, y había una mancha de tinta donde la pluma había caído al suelo. Moreau cerró el cuaderno lentamente. Un silencio absoluto reinaba en la cámara oculta. Cada persona presente procesaba las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Adrien Lefebvre no había desaparecido voluntariamente, ni había sufrido un accidente. Había sido víctima de personas que utilizaban la Torre Eiffel para actividades ilegales y que habían matado para proteger su secreto. Esto cambia todo, murmuró la detective Blanchard. No estamos investigando una desaparición misteriosa. Estamos investigando un homicidio. Rousseau ya estaba en su teléfono, llamando a la central de policía para solicitar un equipo de investigación criminal completo. Necesitamos técnicos forenses aquí inmediatamente. Esta es ahora una escena del crimen. Garnier, visiblemente conmocionado, se apoyó contra la pared metálica. En todos mis años trabajando en la torre, nunca sospeché que algo así pudiera estar ocurriendo. ¿Cómo es posible que una operación de contrabando funcionara aquí durante años sin que nadie se diera cuenta? Porque conocían perfectamente la estructura, respondió Moreau.
Sabían exactamente dónde operar sin ser detectados, y cuando alguien los descubrió accidentalmente, no necesitó terminar la frase. Todos entendían las implicaciones. Durante las siguientes horas, un ejército de técnicos forenses invadió la cámara oculta. Cada objeto fue catalogado, cada superficie examinada en busca de huellas dactilares, cada pista documentada meticulosamente. Los nombres mencionados por Adrien en su cuaderno fueron introducidos en bases de datos criminales, y se inició una investigación retrospectiva sobre actividades sospechosas en la Torre Eiffel durante los años 90. La búsqueda reveló información que había permanecido oculta durante más de una década. En 1995, un año después de la desaparición de Adrien, un empleado de limpieza llamado Marcel Roussin había sido despedido por comportamiento errático. Los registros mostraban que había trabajado en turnos nocturnos y tenía acceso a áreas restringidas de la torre. Más significativo aún, en 1996 habían aparecido en el mercado negro europeo varias piezas históricas francesas de valor incalculable, incluyendo objetos que supuestamente habían sido perdidos durante la construcción de monumentos parisinos del siglo XIX. Marcel Roussin leyó Blanchard desde un archivo policial. Antecedentes por receptación de objetos robados. Último domicilio conocido en Belleville. Desapareció en 1998 sin dejar rastro. ¿Y qué hay del tal Le Professeur?, preguntó Henry. Rousseau continuó revisando archivos. Podría ser Hermann Kleist, un alemán que fue investigado en los 90 por tráfico internacional de antigüedades. Tenía conexiones con coleccionistas privados que pagaban enormes sumas por objetos históricos sin hacer preguntas sobre su procedencia. La investigación se extendió durante semanas. Se descubrió que la red de contrabando había operado desde espacios ocultos en varios monumentos parisinos, utilizando el conocimiento privilegiado de empleados corruptos para acceder a áreas donde podían almacenar y transferir objetos robados sin detección. Finalmente, en noviembre de 2007, la policía logró localizar a Marcel Roussin en un pequeño pueblo del sur de Francia, donde vivía bajo identidad falsa. Confrontado con las evidencias del cuaderno de Adrien y los objetos encontrados en la cámara oculta, Roussin confesó su participación en la red de contrabando. Su confesión fue fragmentaria y llena de justificaciones, pero confirmó los peores temores sobre el destino de Adrien. El chico apareció en el momento equivocado, admitió Roussin durante el interrogatorio. Kleist entró en pánico. Dijo que el chico había visto demasiado, que había tomado fotografías. No podíamos arriesgarnos a que hablara. ¿Qué le hicieron?, preguntó el inspector de manera directa. Roussin guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Kleist dijo que se encargaría del problema. Cuando regresé al día siguiente, el chico ya no estaba allí. Kleist me dijo que había sido relocado y que nunca más hablaríamos del tema. ¿Dónde está el cuerpo de Adrien Lefebvre? No lo sé, respondió Roussin, y por primera vez durante el interrogatorio, su voz mostró signos de arrepentimiento genuino. Kleist se encargó de todo. Yo solo ayudé a sellar la cámara y limpiar las evidencias. Hermann Kleist nunca fue encontrado. Había desaparecido de Europa en 1998 y se presumía que había muerto o estaba viviendo bajo una nueva identidad en algún lugar de Sudamérica. El cuerpo de Adrien Lefebvre tampoco fue nunca recuperado, a pesar de búsquedas exhaustivas en la Torre Eiffel y áreas circundantes. En diciembre de 2007, 13 años después de la desaparición de Adrien, sus padres finalmente pudieron celebrar un funeral. No había cuerpo que enterrar, pero tenían algo más valioso: la verdad sobre lo que había ocurrido con su hijo, y la certeza de que había muerto como el joven valiente y curioso que siempre había sido. Camille, Thomas y Sophie se reunieron una vez más en la base de la Torre Eiffel
Pero esta vez no fue para esperar en vano. Fue para despedirse definitivamente de su amigo, sabiendo finalmente qué había ocurrido esa noche de septiembre. Adrien siempre decía que París era más hermosa vista desde las alturas, recordó Camille mientras miraba hacia la cima de la torre. Creo que desde donde esté ahora, tiene la mejor vista de todas. La cámara de Adrien y su cuaderno fueron donados por la familia al Archivo Histórico de París, donde permanecen como testimonio de un joven que accidentalmente descubrió un secreto que costó su vida, pero cuya curiosidad e integridad finalmente llevaron a la justicia. La Torre Eiffel sigue recibiendo millones de visitantes cada año. La cámara oculta donde Adrien escribió sus últimas palabras fue sellada permanentemente, pero una pequeña placa conmemorativa fue instalada discretamente en el segundo piso, cerca del lugar donde su cámara fue encontrada. La placa simplemente dice: en memoria de Adrien Lefebvre, 1975-1994. Su pasión por la historia reveló verdades que no debían permanecer ocultas. Cada 23 de septiembre, cuando las luces doradas de la torre se encienden al anochecer, algunos visitantes notan la placa y se preguntan sobre la historia del joven cuyo nombre está grabado allí. Pocos saben que Adrien Lefebvre buscó capturar París desde lo alto. Pero lo que su cámara registró finalmente no fue la belleza de la ciudad de la luz, sino las sombras que se ocultan incluso en sus monumentos más emblemáticos. París guarda muchos secretos entre sus piedras centenarias y estructuras de hierro. El de Adrien Lefebvre ya no es uno de ellos. Marzo de 2015, 8 años después del descubrimiento de la cámara de Adrien. El caso había sido oficialmente cerrado. Marcel Roussin cumplía una condena de 15 años por homicidio involuntario y participación en una red de contrabando, y la Torre Eiffel había implementado nuevos protocolos de seguridad para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Pero para algunas personas, la historia aún no había terminado. Sophie Martin, ahora una reconocida periodista de investigación del diario Le Figaro, había dedicado años a desentrañar todos los hilos sueltos del caso Lefebvre. Lo que había comenzado como una forma de honrar la memoria de su amigo se había convertido en una obsesión por descubrir la verdad completa sobre la red de contrabando que había operado en París durante los años 90. Hay demasiadas piezas que no encajan, explicó Sophie a su editor, Laurent Dubois, mientras extendía fotografías y documentos sobre su escritorio. Roussin admitió su participación, pero su versión sobre el destino final de Adrien es inconsistente. Y Hermann Kleist es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Logan examinó los documentos con la expresión escéptica de un editor veterano. Sophie, el caso está cerrado. La familia tiene respuestas. ¿No es suficiente? No, respondió Sophie con firmeza, porque creo que Adrien no fue la única víctima. He estado investigando desapariciones sin resolver en monumentos históricos europeos durante los años 90 y he encontrado un patrón inquietante. Sophie había identificado al menos 6 casos similares, turistas o historiadores aficionados que habían desaparecido misteriosamente mientras visitaban monumentos históricos en Francia, Alemania e Italia entre 1992 y 1998. Todos eran jóvenes educados con interés en historia o arqueología. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. «Mira esto», dijo Sophie, señalando una fotografía de un joven alemán llamado Klaus Weber. Desapareció en 1996 mientras visitaba el Coliseo romano, última vez visto explorando áreas normalmente cerradas al público. Su cámara nunca fue encontrada. Laurent comenzó a mostrar más interés mientras Sophie continuaba presentando casos. Una estudiante de arte francesa desaparecida en Versalles, un historiador británico que se desvaneció en el Louvre, una arqueóloga italiana que nunca regresó de una visita a las catacumbas de París.
¿Estás sugiriendo que todos estos casos están conectados?, preguntó Laurent. Pero estoy sugiriendo que Hermann Kleist operaba una red mucho más grande de lo que imaginamos, respondió Sophie, y que Adrien descubrió accidentalmente solo una pequeña parte de una operación que abarcaba toda Europa. Sophie había estado siguiendo discretamente el rastro financiero de Kleist, utilizando contactos en el mundo del periodismo internacional y algunos favores de investigadores privados. Lo que había descubierto era perturbador. Entre 1990 y 1998, objetos históricos valorados en decenas de millones de euros habían aparecido en colecciones privadas de magnates asiáticos y oligarcas rusos, todos con documentación de procedencia falsificada pero técnicamente impecable. Kleist no era solo un ladrón común, continuó Sophie. Era un especialista en crear identidades falsas para objetos robados, transformándolos en piezas legítimas para coleccionistas que pagaban fortunas por poseer fragmentos únicos de la historia europea. La investigación de Sophie la había llevado hasta Múnich, donde había localizado a un ex asociado de Kleist que había accedido a hablar bajo condición de anonimato. El hombre al que Sophie se refería como GRX en sus notas, había proporcionado detalles escalofriantes sobre las operaciones de la red. Kleist era meticuloso hasta la paranoia, había explicado GRX durante un encuentro clandestino en un café de las afueras de Múnich. Si alguien representaba una amenaza para la operación, él personalmente se encargaba de resolver el problema. No sé cuántas personas murieron por saber demasiado, pero Adrien Lefebvre no fue el primero. Según GRX, Kleist había desarrollado un método específico para hacer desaparecer evidencias y testigos inconvenientes. Utilizaba sus conocimientos de arquitectura histórica para identificar espacios ocultos en monumentos antiguos, donde podía deshacerse permanentemente de cualquier rastro de sus actividades. ¿Qué ocurrió realmente con Adrien esa noche?, había preguntado Sophie directamente. GRX había permanecido en silencio durante varios minutos antes de responder. Kleist me dijo una vez que la Torre Eiffel tenía habitaciones especiales, que nadie visitaba desde su construcción, espacios donde las cosas podían permanecer ocultas para siempre. De regreso en París, Sophie había convencido a Laurent para que Le Figaro financiara una investigación más profunda, utilizando tecnología de escaneo por radar que no había estado disponible durante la investigación original. Sophie obtuvo permiso para realizar un estudio estructural no invasivo de la Torre Eiffel. Los resultados fueron reveladores. El escaneo detectó múltiples cavidades ocultas dentro de la estructura, incluyendo varias que no aparecían en los planos arquitectónicos originales. Algunas de estas cavidades mostraban anomalías que sugerían la presencia de objetos o materiales no metálicos. «Hay algo más ahí dentro», le dijo el técnico en radar, David Chen, mientras mostraba a Sophie las imágenes en su computadora. Estas lecturas indican espacios que han sido deliberadamente sellados y ocultados, y algunas de las anomalías, son consistentes con material orgánico. Sophie sintió que se le helaba la sangre. ¿Material orgánico? Podría ser madera, papel, cuero o restos biológicos, admitió Chen con gravedad. Con esta nueva evidencia, Sophie logró que las autoridades reabrieran oficialmente la investigación. En abril de 2015, un equipo especializado en arqueología forense comenzó la delicada tarea de acceder a las cavidades ocultas identificadas por el radar, trabajando bajo la supervisión de ingenieros estructurales para no comprometer la integridad de la torre. En la tercera cavidad que exploraron, ubicada en el nivel inferior de la torre, a solo unos metros por encima de la base, encontraron lo que Sophie había estado buscando durante años: una cámara sellada que contenía los restos de al menos 3 personas diferentes, junto con docenas de objetos históricos cuidadosamente catalogados.
Entre los restos había elementos personales que permitieron identificar a las víctimas. Klaus Weber, el joven alemán desaparecido en Roma. Marie Dubois, la estudiante de arte francesa desaparecida en Versalles. Y finalmente, confirmando los peores temores de todos, los restos de Adrien Lefebvre. Kleist los trajo aquí, explicó el forense jefe, Dr. Michel Arnaud, mientras examinaba la escena. Este era su archivo final. Los objetos robados estaban catalogados junto a las personas que representaban una amenaza para su operación. La cámara contenía también algo que ninguno había esperado: archivos detallados de toda la operación de contrabando, incluyendo listas de clientes, métodos de transporte y, lo más impactante de todo, un registro meticuloso de las 17 personas que Kleist había eliminado entre 1991 y 1998. Era un psicópata con obsesiones por el orden, observó la psicóloga criminal Dr. Elena Moreau, que había sido consultada para el caso. Mantenía registros de todo, incluyendo sus crímenes, como si fueran transacciones comerciales. Entre los archivos había también información sobre el paradero actual de Hermann Kleist. Contrario a las suposiciones de que había muerto o desaparecido en Sudamérica, los documentos indicaban que había estado viviendo en Hong Kong bajo la identidad de Heinrich Klaus, operando una galería de arte especializada en antigüedades europeas. En junio de 2015, en coordinación con las autoridades de Hong Kong, la policía francesa finalmente arrestó a Hermann Kleist, Heinrich Klaus, en su lujoso apartamento con vista al puerto. Tenía 72 años. Había envejecido considerablemente, pero aún mantenía la frialdad calculadora que lo había convertido en uno de los criminales más buscados de Europa. Durante el interrogatorio, Kleist inicialmente se negó a cooperar, pero confrontado con la evidencia irrefutable encontrada en la Torre Eiffel, finalmente confesó la magnitud completa de sus crímenes. Eran obstáculos. Fue su única justificación para los asesinatos. La preservación y redistribución del patrimonio histórico era más importante que unas pocas vidas individuales. Su confesión reveló detalles que ninguno había imaginado. Kleist no solo robaba objetos históricos, sino que había desarrollado una filosofía retorcida según la cual estaba salvando el patrimonio cultural europeo de la negligencia institucional y redistribuyéndolo a verdaderos apreciadores que podían pagar por preservarlo adecuadamente. Adrien Lefebvre era un chico inteligente, admitió Kleist durante una de las sesiones de interrogatorio. Cuando vi las fotografías que había tomado, supe que había comprendido exactamente lo que estaba viendo. No podía permitir que esa información saliera a la luz. ¿Por qué mantuvo registros tan detallados de sus crímenes?, preguntó el investigador. Kleist sonrió con una expresión que helaba la sangre. Porque la historia debe ser preservada con precisión. Incluso la historia de mis propias acciones. En octubre de 2015, Hermann Kleist fue condenado a cadena perpetua por 17 cargos de homicidio premeditado y cientos de cargos relacionados con el tráfico internacional de antigüedades. Murió en prisión en 2018, llevándose con él cualquier secreto adicional que pudiera haber tenido. La familia Lefebvre finalmente pudo enterrar los restos de Adrien en el cementerio Père-Lachaise, en una ceremonia que reunió a cientos de personas que habían sido tocadas por su historia. Camille, ahora casada y con 2 hijos, habló en el funeral. Adrien siempre creyó que la historia tenía el poder de revelar la verdad. Incluso en su muerte, siguió cumpliendo esa creencia. Su curiosidad y su valor finalmente trajeron justicia no solo para él, sino para 17 personas cuyas familias nunca supieron qué había ocurrido con sus seres queridos. Thomas, que se había convertido en arquitecto especializando en restauración de monumentos históricos,
Estableció una fundación en memoria de Adrien dedicada a mejorar la seguridad en sitios patrimoniales europeos. Sophie continuó su carrera como periodista de investigación, pero el caso Lefebvre la había marcado profundamente. En 2016 publicó un libro titulado Las sombras de hierro, la verdadera historia de la red Kleist, que se convirtió en un bestseller internacional y fue adaptado como documental por la BBC. La Torre Eiffel implementó sistemas de seguridad aún más avanzados y realizó un mapeo completo de su estructura interna para asegurar que no hubiera más espacios ocultos desconocidos. La cámara donde fueron encontrados los restos fue convertida en un memorial discreto, accesible solo para las familias de las víctimas. En 2020, 26 años después de la desaparición original de Adrien, se instaló una nueva placa conmemorativa en el segundo piso de la torre. Esta vez no era discreta, sino prominentemente ubicada para que todos los visitantes pudieran verla. En memoria de Adrien Lefebvre y las 17 víctimas de la red Kleist. Su búsqueda de la verdad histórica reveló secretos que salvaron incontables vidas futuras. La curiosidad es el fundamento del conocimiento, pero la justicia es el fundamento de la civilización. Cada año, el 23 de septiembre, un pequeño grupo se reúne en la Torre Eiffel para honrar la memoria de Adrien y las otras víctimas. Entre ellos están siempre Camille, Thomas, Sophie y los padres de Adrien, ahora ancianos, pero orgullosos del legado de su hijo. París ha guardado muchos secretos a lo largo de sus siglos de historia. Algunos permanecen ocultos para siempre entre sus piedras milenarias y estructuras de hierro. Pero gracias a un joven de 19 años que subió a la Torre Eiffel una noche de septiembre con una cámara y una curiosidad insaciable, 17 familias finalmente encontraron respuestas y el mundo descubrió que incluso los monumentos más venerados pueden ocultar las sombras más oscuras de la naturaleza humana. La Torre Eiffel sigue iluminando París cada noche, un faro de luz que ahora también representa la victoria de la verdad sobre los secretos y del valor de un joven que nunca dejó de buscar respuestas, incluso cuando esa búsqueda le costó la vida.